Y ha llegado la hora de ponernos manos a la obra. En esta lección vamos a aprender cómo crear una cuenta de Google Ads y cómo prepararla para lanzar las campañas. No te preocupes, la plataforma puede parecer difícil de utilizar, pero voy a acompañarte durante todo el proceso, paso a paso, para que sea muy fácil. Vamos a verlo. Para crear una cuenta de Google Ads, lo que primero haremos es ir a Google y buscar Google Ads. Clicaremos en ads.google.com y nos loguearemos. Si estáis ya logueados, no os pedirá que os volváis a loguear. Si no estáis logueados, sí que os lo pedirá. En esta pantalla iremos a cambiar modo experto porque crearemos las campañas de cero y no usaremos ninguna plantilla prehecha anteriormente. En este caso ya nos habla de crear campañas, pero primero vamos a conocer un poco más la plataforma. Clicaremos en crear una cuenta sin una campaña. Lo primero que nos pedirá será el país de facturación. Aquí tendremos que poner los datos de donde estemos. Por ejemplo, vamos a buscar España. La zona horaria y la moneda. Pues vamos a dejar US dólares o podríamos cambiar a la que quisiéramos, por ejemplo, euros. Enviar. Y ya hemos terminado el proceso de facturación. Esto nos lo pedirá porque esto va a setear la cuenta de una manera que luego ya no se podrá cambiar ni la divisa ni el país, así que tengamos mucho cuidado con esta parte. Vamos a explorar la cuenta. Esto es la interfaz de Google Ads. Lo primero que vamos a hacer es ir a herramientas, a conversiones, ya que es muy importante setear o establecer las conversiones que nosotros consideremos. ¿Qué es una conversión? Pues lo hemos dicho anteriormente, es la acción que queramos que haga el usuario. Por ejemplo, pues una compra o un registro o cualquier descarga de apps, todo esto podrían ser conversiones. Así que vamos a crear una para que veáis cómo se hace. Pero se puede crear más de una, de hecho podéis crear todas las que queráis. Aquí elegiríamos qué tipo de conversión. Queremos una conversión en el sitio web, por ejemplo un registro o una compra. Queremos en la aplicación, por ejemplo una descarga. Queremos llamadas telefónicas, así que cada vez que nos llamen se registre una conversión. Otros temas de Google Analytics que en este caso no los vamos a cubrir, pero que son poco frecuentes. Así que lo más frecuente será que en el sitio web queramos que haga cualquier acción. Así que empezaremos por el sitio web. En este caso, por ejemplo, podemos decir que queremos una compra. Le diremos que se llama compra, nuestra conversión, y aquí le estableceremos un valor. El valor puede ser 0, es decir, queremos que nos diga si se ha producido una compra, 2, 3 o ninguna. O podemos poner valores, es decir, 10 euros o 10 dólares. O poner un valor dinámico que coja, por ejemplo, en el checkout, cuando se haya hecho la venta, el valor de esa venta y nos lo enseñe. En este caso no le vamos a asignar ningún valor, pero que sepáis que se puede hacer. En este caso nos dice que si queremos que nos haga un recuento de todas o una. Esto es, por cada clic que interacciona, si queremos saber cuántas compras nos ha hecho. Si por ejemplo un clic nos ha traído 3 compras, queremos que nos muestre 3 conversiones o una. Vamos a dejar todas. Y esto sería la ventana de conversión o atribución. Esto quiere decir cómo contabilizará Google las conversiones. La ventana de conversión aquí, como veis, se puede customizar. Aquí tenemos todos los rangos. Y esto quiere decir, tras haber hecho un clic en un anuncio, si hace una compra dentro de los 30 días siguientes, Google se contabilizará la conversión. Si lo hace, por ejemplo, el día 31, ya nos la contará. Por lo tanto, podemos decir, no, yo solo quiero que si hacen clic, ver las compras que se hacen ese mismo día. Pues eso lo tendríamos que personalizar y poner un día. Os digo que por defecto lo que se suele utilizar es
30 días, que es lo que había, y un día post-view, es decir, sin hacer clic, si han visto nuestro anuncio y han comprado ese mismo día, también Google será capaz de decir que han hecho una conversión gracias a ese anuncio de esa campaña en concreto. Esto es lo que se utiliza por defecto, pero como sabemos se puede customizar. Incluir en conversiones quiere decir que en la columna de conversiones, cuando veamos todo el reporting de campañas, queremos que se incluya esta conversión. Diremos sí, obviamente. ¿Esto por qué lo pone? Porque a veces creamos varios tipos de conversiones. Por ejemplo, las veces que se añade al carrito y las ventas. Pero nosotros realmente lo que queremos ver en la columna de conversiones es las ventas. Pero igualmente queremos traquear, por si en algún momento lo necesitamos, las veces que añaden al carrito. Y no tiene por qué ser que al final acaben comprando o no. Entonces decidimos si lo añadimos o no en la columna de conversiones. Y el modelo de atribución es si el usuario ha interactuado con varias campañas y finalmente ha hecho la acción que queríamos, en este caso la compra, se le atribuirá a la última campaña en este caso, a la última campaña que ha interaccionado con él. Imaginemos que ve un anuncio con un banner y clica y luego cuando llega a casa va a Google y busca la palabra que quiera, ve el anuncio de búsqueda, clica y acaba comprando entonces. La conversión se le atribuirá a la última campaña, a la de búsqueda, pero realmente han interaccionado dos campañas. Por lo tanto, si queremos ser más justos, pues podemos utilizar la lineal. Igualmente os digo que la más utilizada siempre es último clic, así que la vamos a dejar así por el momento. Esto se podrá cambiar más tarde. Creamos la campaña y ahora nos sale esta parte, que sería ¿cómo Google va a saber si en nuestra web se ha hecho una conversión o no? Pues muy fácil, tendremos que instalar un trocito de código. Vemos varias opciones de cómo hacerlo. Directamente poniendo el trozo de código en nuestra web o usando Google Tag Manager, si es que lo usáis ya, y poniendo el trocito de código en Google Tag Manager, ya que Google Tag Manager ya tiene el trozo de código dentro de nuestra web y estará comunicado. Normalmente empezaríamos por la parte de instalar una etiqueta personalizada. Esto, si no lo hacemos nosotros, lo que podemos hacer es enviar la etiqueta, que es este trocito de código, por correo. Imaginemos que tenemos una persona que es quien ha hecho la web, un desarrollador, y le queremos mandar el trocito de código. Pues simplemente clicaríamos aquí. Le decimos qué tipo de seguimiento queremos, si cargas de la página o queremos clic, esto ya como nosotros queramos. Por ejemplo, si queremos que traquee cuando clica en comprar ahora o si queremos que traquee cuando ha llegado a la página de thank you page o de gracias. Esto como nosotros queramos. Y en este caso pondríamos la dirección que queramos y se le enviaría. Vamos a ver la otra opción, que sería hacerlo nosotros, que sería aquí clicaríamos la etiqueta que queremos. En este caso no estaría instalada probablemente y podríamos descargar el trocito de código para que lo instale la persona que sea. Se lo mandamos por email y ya funcionaría perfectamente. En este caso sería el Global Tag, que es para taguear toda la web para ver qué hacen los usuarios dentro de nuestra web. Y este trocito sería el que marcaría dónde ocurre la conversión en concreto. Siguiente. Listo. Y ya habríamos creado la conversión. En este caso pone no verificado porque todavía no lo hemos instalado, por lo tanto Google no está recibiendo ningún tipo de señal de que se registran las conversiones. Cuando lo tengamos bien instalado, esto va a cambiar. Como vemos, podemos crear más conversiones sin problemas, tantas como queramos. Así que una vez ya tenemos las conversiones listas, vamos a ir atrás y volvemos a la pantalla inicial. Lo siguiente que haremos es ver los accesos. Igual tenemos gente trabajando con nosotros que quieren tener acceso, a lo mejor un desarrollador, etc. ¿Cómo se da acceso? Pues yendo a la herramienta, accesos a la cuenta, y aquí simplemente tendremos que añadir el email de la persona. Elegiremos qué tipo de acceso le queremos dar. Administrador es el máximo y solo correos electrónicos sería el mínimo. Si es alguien que no tiene tanta potestad como vosotros, se le da normalmente el estándar. Pero si es alguien que tiene tanto nivel de decisión como vosotros, utilizaríamos el de administrador.
Visto esto, pasaríamos a la parte de audiencias. Una audiencia es un grupo de personas a la cual queremos atacar de alguna forma o excluir, que también puede ser. Un ejemplo sería todos los usuarios que han visitado mi web. Esto lo haríamos en Herramientas, Gestor de audiencias, configurar una fuente de audiencias primero y aquí elegiríamos si la hacemos con etiquetas de Google Ads o podemos crear las listas también en Analytics o en otras plataformas de Google. Configurar la etiqueta, recoger los datos generales, este es normalmente el que utilizaremos, guardar y continuar y otra vez tendríamos que instalar un trocito de código. Esto está bien que lo hagáis todo al principio para pasárselo al desarrollador que lo instale todo de una vez y así nos olvidamos. Otra vez sería lo mismo. Coger esto de aquí, que sería el Global Tag, que sería igual que el que hemos visto anteriormente. Y en este caso aquí veríamos si se está registrando alguna cosa o no. Para crear las audiencias que decíamos, iremos a listas de remarketing, más y elegiríamos qué tipo de listas queremos crear. Siguiendo nuestro ejemplo, visitantes a nuestra web. Le llamaríamos visitantes podemos poner que no han visitado una página, que la han visitado durante fechas específicas, lo que nosotros queramos. La URL contiene lo que nosotros le digamos, escribiríamos aquí www.domestika.org, por ejemplo, y que la han visitado durante un periodo específico. O podemos decir simplemente que han visitado Doméstica o que han visitado esa página y además otra página, lo que nosotros queramos. En este caso vamos a decir, para hacerlo más fácil, visitantes totales. Luego podemos hacer audiencias más pequeñas. Incluir a las personas de los últimos 30 días, como hemos dicho, o empezar una lista vacía. Esto es porque así se puede coger toda la información a nivel retroactivo. Pero en este caso, como creamos una cuenta de cero, no habrá nada retroactivo, así que empezaremos una lista de cero. Y la duración de esta afiliación será de 30 días. O podemos poner el máximo, porque queremos recoger el máximo, ya queremos todos los visitantes, que serían 540 días. Crear una audiencia. Esto es un tema de ir jugando continuamente, así que vosotros no os preocupéis por ahora crear unas u otras, sino que las iréis creando tal como vayáis teniendo ideas. Y aquí os aparecerán las listas. Ahora, como veis, tienen tamaño 0 porque aún no hemos registrado nada, pero os irá apareciendo el tamaño que tienen las listas. Ya sabemos crear las audiencias. El siguiente punto sería el tema de los informes. En informes tenemos informes predeterminados, por ejemplo, si queremos ver ubicaciones, extensiones, pero os voy a enseñar a crear informes customizados. Por ejemplo, vamos a crear una tabla, aunque veis que hay muchos tipos de gráficos que podemos crear. En esta tabla, por ejemplo, podemos poner que queremos ver por mes, el coste, las conversiones, los clics, y entonces nos saldría una tabla, como vemos aquí, de los meses, los costes, conversiones y clics. Y aquí tendríamos que ponerle el periodo en el que queremos ver la data. Obviamente ahora nos sale vacío porque no tenemos datos todavía, pero es muy fácil hacer este tipo de informes. Simplemente le pondremos un título y lo guardaremos. Y siempre tendremos aquí, por ejemplo, métricas por mes.
Lo guardamos. Y ahora cuando vayamos a informes nos aparecerá aquí. Y siempre podremos customizarlo, pero teniendo una base. Podemos crear tantos como queramos también. Esto es muy útil a la hora de hacer reporting o de analizar las métricas. Aunque es cierto que cuando iremos a nivel campañas, siempre tendremos aquí en las columnas los datos que queramos ver. Las columnas son customizables y podemos poner tantas como queramos. Y tal como vayamos creando campañas, veremos que nos salen más atributos y más columnas posibles. Simplemente se añaden clicando a las que queremos, aplicar y nos van apareciendo aquí. Ya veremos más tarde cuando creemos los tipos de campañas que nos empiezan a aparecer otro tipo de métricas por aquí. Las campañas siempre aparecerán a mano izquierda, en la parte negra. Lo veremos cuando creemos campañas. Y después todas las cosas que queramos hacer dentro de cada una de las campañas o que queramos ver aparecerán aquí, que es como un submenú. Elegiremos, por ejemplo, una campaña que está aquí y dentro de aquí veríamos los tipos de segmentación, la configuración, los grupos de anuncios, etc. y clicaríamos desde aquí. Ahora solo vemos configuración vacía, pero luego nos aparecerían los datos de las campañas. Y por último os voy a enseñar un poco qué son el resto de las cosas que vemos aquí. La parte de configuración es donde podréis modificar o incluir todo el tema de facturación y pagos. Esto quiere decir que tendremos que poner una cuenta bancaria o tarjeta de crédito para pagar las campañas si no nos dejará activarlas. Los datos empresariales sería de empresa, administrador de políticas, esto serían las políticas de Google. Los accesos a la cuenta sí que lo hemos visto. Las cuentas vinculadas es, por ejemplo, si añadimos la parte de Google Analytics, pues lo tendríamos que hacer desde aquí, o nuestra cuenta de YouTube, si queremos hacer campañas de vídeo luego, lo haríamos desde aquí. En preferencias podremos cambiar temas como idioma, etc. Y Merchant Center es para cuando queremos hacer campañas que incluyan un feed, por ejemplo las de Google Shopping. También tenemos la parte de medición en Google Analytics que se tendrá que conectar, como hemos visto aquí, y la atribución de las búsquedas, que es similar a lo que hemos visto ya de atribución, pero un poco más en profundidad para que podamos analizar mejor, aunque en Google Analytics también seremos capaces de ver esto. Esta parte de aquí es cuando tenemos unas cuentas publicitarias muy densas con muchas campañas, muchos grupos de anuncios o tenemos que hacer cambios muy drásticos, utilizaremos acciones en bloque para poderlo subir todo a la vez sin necesidad de ir cambiando las cosas uno a uno, campaña por campaña o anuncio por anuncio. En la biblioteca compartida serán temas de audiencias, temas de pujas, ya que podemos crear más pujas para distintas campañas y que sean compartidas. También se puedan crear listas de palabras negativas y que luego puedes elegir dentro de una campaña negativizar esa lista y no tienes que añadir las palabras negativas en cada una de las campañas. Presupuestos compartidos es similar a la parte de pujas. Y la exclusión de emplazamientos sería lo mismo que las palabras clave, pero para emplazamientos. Es decir, un listado de los emplazamientos en los cuales no queremos aparecer. Y por último, la parte de planificación, que sería para planificar, para ver cómo creamos nuestras campañas. Por ejemplo, tenemos un planificador de palabras clave, que esto nos ayudará a darnos ideas de cómo podemos incluir más keywords o palabras clave en nuestras campañas. Y esta parte que es muy interesante, que sería para ver cómo aparecemos nosotros. Por ejemplo, podemos poner en España con idioma español, dispositivo el que nosotros queramos y como se ve, pues cualquier tipo de búsqueda que puedan hacer los usuarios, por ejemplo, doméstica. Y nos aparece, en este caso no estamos publicando porque no tenemos ninguna campaña, pero nos saldría cómo aparecen, digamos, los anuncios que aparecen. Esto es útil porque si estamos en España y hacemos campañas en España no hay problema, pero si hacemos campañas en un país en el que no estamos y queremos ver cómo aparecemos, pues esta herramienta puede sernos muy útil. Ya tenemos la cuenta de Google Ads lista, por lo tanto, vamos a centrarnos en la creación de campañas y esto lo veremos en la siguiente lección.